Ya está. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Estamos a finales de este año 2023 y vamos a tener la presentación del profesor Alfredo Guerrero Tapia con la ponencia Inteligencia Artificial. Voy a hacer la presentación del profesor Alfredo y posteriormente le cederemos la palabra para que él nos pueda comenzar a desarrollar su ponencia. El doctor Alfredo Guerrero es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM desde hace 49 años. Es doctor en Psicología Social Ambiental por esta universidad. Ha impartido docencia y hecho investigación y difusión en las áreas de psicología educativa, social, laboral y experimental, en las que tiene publicaciones y participaciones en eventos nacionales e internacionales. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en el que fue integrante del Seminario Permanente sobre Antropología de la Complejidad Humana. Trabajó teórica y empíricamente en el campo de las representaciones sociales desde 1989. Fue coeditor, junto con la doctora Denise Jodelet, del libro Develando la Cultura, Estudios en Representaciones Sociales. Fue integrante del Grupo de Investigación Internacional sobre los Imaginarios Latinoamericanos y las Representaciones Sociales, grupo auspiciado por el Laboratorio Europeo de Psicología Social, de la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre. Trabajó en el gobierno de la Ciudad de México en las áreas de la participación ciudadana y el desarrollo social. Actualmente realiza investigación transdisciplinaria sobre distintos problemas que aquejan a la sociedad mexicana y a la psicología. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Alfredo Guerrero para que exponga su ponencia. ¿Sí? Adelante, Alfredo, si tienes alguna presentación, nos la puedes compartir. Muchas gracias, Nacho. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradezco la invitación que me hizo el doctor Ignacio Ramos para dar esta plática. Espero se convierta en una conversación y pues es un tema muy importante, y ahora que veo del taller que tienen, taller seminario, pues me parece que puede establecerse un diálogo interesante. Les voy a compartir una presentación para ir guiándome sobre eso. Ahora lo hago. Me dicen, por favor, si cuando ya la vean. Se ve perfectamente, Alfredo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues lo que les voy a plantear sobre la inteligencia artificial, que me llevará pues, una media hora, 40 minutos, es es una elaboración que hice de acuerdo a lo siguiente. Y parto de un hecho que se dio hace unos meses, el 30 de mayo de 2023. Salió una nota en la BBC News Mundo que generó una difusión muy grande de la inteligencia artificial.
Apareció en los periódicos principales de los Estados Unidos y también se reprodujo en los principales periódicos aquí a nivel nacional, y durante poco más de una semana, semana y media, fue comentada en estos periódicos y en las redes sociales. Entonces es un suceso importante, reciente, que puso a la inteligencia artificial también en el conocimiento público, ¿verdad? Antes era dicho en grupos, ¿verdad? Más dentro de la academia, y ahí se difundió. Esta nota, ¿por qué llamó la atención? Porque eh, un grupo de los que han generado esta cuestión de la inteligencia artificial, como Sam Altman, Demis Hassabis, que tienen un grupo que se llama DeepMind, Darío Amodei, de Anthropic, Geoffrey Hinton, pues han sido de los principales impulsores de la inteligencia artificial, y entonces en una carta que publicaron dijeron que la inteligencia artificial puede llevar a la extinción de la humanidad. La advertencia de los grandes expertos en inteligencia artificial. Entonces eso pues causó un revuelo internacional. Aquí en México, repito, los principales diarios sacaron varios artículos de opinión y de noticia sobre esto, y en redes sociales también, aunque yo no estoy en redes sociales, pero me di cuenta. Entonces, ¿por qué causó esta gran conmoción? Pues porque advertía, ¿verdad?, que el uso de esta inteligencia artificial nos puede llevar a la extinción de la humanidad. Entonces, ya antes se había hecho un poco esa advertencia, pero no tuvo la repercusión que la tuvo el 30 de mayo cuando aparece esta noticia. Por ejemplo, en marzo de 23 hay una carta abierta que varios expertos la firman, entre ellos el jefe de Tesla, Elon Musk, conocido mucho en redes sociales, ¿verdad? En la que se instaba a detener el desarrollo de la próxima generación de tecnología de inteligencia artificial. En esa carta los expertos se preguntaban si deberíamos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo podrían superarnos en número, inteligencia, obsolescencia y reemplazo. Desde luego, como toda noticia, como toda eh, este, idea que surge hoy en día, pues surge lo contrario. Hay quienes dijeron que otra corriente, ¿verdad?, de expertos que dicen, bueno, que eran ideas apocalípticas, ¿verdad?, exageradas, como Jan-Lee Kuhn de la Universidad de Nueva York, Joshua Ben-Yo de Informática de Montreal, Arvind Narayanan es de la Universidad de Princeton. Entonces dijeron, no, pues estos señores están exagerando, y hubo también esa controversia que dio lugar, vuelvo a repetir, durante una semana y media, quizás dos, noticia. Pero como todo en estos momentos dura poco, toda noticia dura un día, 2 días, 3 días, que es una característica de el uso, ¿verdad?, de la comunicación a través de estos dispositivos de Internet. Entonces, yo me di a la tarea, bueno, vengo trabajando en inteligencia artificial, no como único tema, desde hace varios años, desde que empezó esto, porque me conecté a través de las teorías de la complejidad, ¿verdad? Entonces, lo que les voy a presentar son la parte histórica y la parte, pues, que me parece es la sustancial en esta, pues, ¿cómo le diremos?, esta nueva tecnología. Entonces, vamos a ver un poco de las historias, ¿verdad? El origen y la evolución de este concepto y de esta práctica de la inteligencia artificial. Eh, en el nodo de complejidad, en donde está también el doctor eh, Ignacio Ramos, a ver, permítanme porque aquí las diapositivas ya, aquí.
nos enviaron un artículo y de ahí que fue la necesidad de empezar a conocer sobre la inteligencia artificial. Un artículo nos mandó uno de los integrantes todavía está en YouTube, de Carlos Coelho, que se llama Inteligencia Artificial del asombro al miedo, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. De ahí yo tomo esta información porque me parece que es muy puntual en ciertos acontecimientos, sucesos, pero que es relativa, como vamos a ver más adelante. Entonces, él habla desde sus antecedentes en 1950, ¿verdad? Con Alan Turing y su máquina, ¿verdad? Eh, la prueba de Turing, que es muy famoso, y él, este señor Coelho, allí identifica como los orígenes o como el antecedente de la inteligencia artificial, y en esta línea del tiempo, hasta la actualidad, ubico lo que él plantea en ese artículo. Él habla de que ha habido como dos inviernos de la inteligencia artificial donde ha declinado su estudio, ha declinado el que se hable de ella, y entonces él le llama eso un invierno, ¿verdad? Uno que va de 1974 a 80 y el segundo de 87 a 1993. Pero ¿cuál es el origen? Según él, a sus ojos, es John McCartney acuña el concepto. Él en un artículo que publicó en una revista y que tenía un seminario, el Dartmouth Summer Research, en donde está el proyecto de la inteligencia artificial, y él dice, McCartney, cómo crear una máquina inteligente. Cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio describirse de forma tan precisa que puede ser simulada por una máquina. Eso lo dijo en 1956, ¿verdad? Ya para 60 la inteligencia artificial se empezó a hablar de ella, debe basarse en una representación y debe usar símbolos. Hay autores como Wiener y como Shannon que ya metidos en este campo de la cibernética, si nos damos cuenta, bueno, aunque lo vamos a decir un poco más adelante, son los años de la posguerra, ¿verdad? La siguiente década de la posguerra, en donde se empieza a desarrollar todo este pensamiento y todas estas innovaciones. Por ejemplo, las redes neuronales, ¿verdad? 64-66 con el programa ELISA de Warren McCulloch, o en el 76, nos dice Coelho, el Computer Power and Human Reason from Judgment of Calculation, ¿verdad? Cómo se llevan a cabo los juicios, los razonamientos y que se tratan de llevar a la máquina, ¿verdad? Pero dice, eso llamó la atención en los principales centros de investigación, pero con el origen ya del Internet, eso declinó, no hubo financiamiento en toda esta década del 70, bueno, no es una década, son 6, 8 años, porque digamos, las promesas que había dicho la inteligencia artificial, pues la verdad no se veían en la práctica. Entonces, se empezó a financiar más bien la investigación en el Internet, en la mercadotecnia que genera la comunicación, etcétera. Lo vamos a ver un poco más adelante, entonces dejan de financiar. Eh, Aquí podemos ubicar Coelho, a Mies Frank Rosenblatt sobre su programación lógica, el razonamiento automatizado, ¿verdad? Pero ya para los años 80, según Coelho, adquiere una nueva fuerza la inteligencia artificial. En 84, Douglas Lennon, él trata de capturar el sentido común, un proyecto CIC, razonadores semánticos, ¿verdad? Y hay otros investigadores que van por ahí, y entonces ahí hay un suceso que es importante, que el colapso de la bolsa de valores, ¿verdad? Y la quiebra de 93 empresas, y eso hace que, digamos, se dirija
el financiamiento en los centros de investigación a ver cómo resuelven ese problema, ¿verdad? De la bolsa de valores, de la quiebra de las empresas que hubo en estos años y dejaron de financiar la investigación sobre la inteligencia artificial. Pero saliendo de esto, empieza a tener otra vez un nuevo impulso la inteligencia artificial con la aplicación exitosa de los sistemas expertos, o en Japón el proyecto de la quinta generación del desarrollo de las computadoras, el procesamiento en paralelo y el reavivamiento del estudio de las redes neuronales y el conexionismo. Entonces, ya para fines del siglo pasado, principio de esto, vuelve a volver, se vuelven los ojos otra vez a la inteligencia artificial porque se empiezan a ver las primeras aplicaciones en el mercado, ¿verdad? La inteligencia artificial entonces sí cumple las promesas que había dicho años antes, porque hay un mayor poder de compra. En los 90, por ejemplo, los agentes inteligentes de la inteligencia artificial ya son multidisciplinarios y entonces viene el gran auge de la investigación y sobre todo de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, un antecedente importante que no lo dije, en el 88, antes del segundo impulso de la inteligencia artificial, Judea Prayer incorpora la teoría de las probabilidades, las redes bayesianas, los modelos ocultos de Markov y la teoría de la información, los modelos estadísticos, la optimización clásica. Todo eso da un nuevo impulso a la inteligencia artificial. Entonces, esto vemos de la historia que dice Carlos Coelho sobre la inteligencia artificial, pero lo que yo digo es que hay otras historias, porque esta es la historia muy clásica de una corriente de historiadores de la ciencia y sobre todo los norteamericanos que creen que la historia de la ciencia pues es la historia de lo que pasó en su país. Y bueno, no es así, ¿verdad? Entonces esta historia que acabamos de ver pues es lo que sucedió en los Estados Unidos, pero no fue el único país donde se hizo investigación, donde se generaron conocimientos y se desarrolló esta cuestión de la inteligencia artificial. Entonces hay otras historias, por ejemplo, lo que se dio en la antigua Unión Soviética o Rusia, en Japón, en Inglaterra, en China, en Alemania. Japón, recordemos que fue un país hegemónico en la cuenca del Pacífico a fines del siglo pasado, los años 80, 90, y fue el país hegemónico de toda la cuenca del Pacífico con un gran impulso también de desarrollo tecnológico. Inglaterra, sin duda, ¿verdad? También, y no digamos China, que posteriormente, ¿verdad? A Japón, cuando viene el declive de Japón y que China tiene un acento por la investigación, en la cibernética es muy grande, es un impulso que todavía se sigue reflexionando por qué tan en pocos años tuvo ese gran impulso en su economía y obviamente en su desarrollo tecnológico. De hecho, vemos que aquí, digamos, consumimos gran parte de los productos y dispositivos, pues son fabricados allí, ¿verdad? Y Alemania, sin ninguna duda. Entonces, son otras historias. Si nosotros nos ponemos a ver qué pasó en estos países, pues vamos a encontrar que las innovaciones, que eso, pues son distintas a las que vimos hace un momento, que es la historia de la inteligencia artificial en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, hay otras historias y dentro de estas, pues yo les planteo una mirada diferente también a la que existe a estas historias de la inteligencia artificial, que lo que hay son más bien la historia de la técnica, pero no del contexto. Entonces a mí me importó pues plantear también el contexto con esta mirada, en donde la inteligencia artificial pues es una consecuencia
de lo que se conoce pues como la cuarta revolución científico-técnica por un lado, y por el otro todo lo que se conoce como transhumanismo. Vamos a ver rápidamente una y otra, para luego volver ya con detalles de esta inteligencia artificial. La cuarta revolución científico-técnica, simplemente para recordar cuáles han sido las revoluciones científico-técnicas aquecidas pues, fundamentalmente en Occidente, ¿verdad? En la Europa y sobre todo en la Europa central. La primera revolución, esto es simplemente recordatorio, pero es importante verlo porque no aparecen las cosas de repente, ¿verdad? Son consecuencia de procesos, de largos procesos. La primera revolución de fines del siglo XVIII y mediados del XIX fue la primera revolución industrial que cambió la era, ¿verdad? Seguramente ustedes al ver la historia, por ejemplo, de la lingüística, de la narrativa, de la teoría, o de las teorías, ¿verdad?, del lenguaje, etcétera, pues van muy asociadas a estos grandes cambios. Esta revolución aquecida entre estos siglos XVIII y XIX, pues fue una, no voy a detallar aquí en qué consistió, simplemente mencionarla para ver un poco los antecedentes de cómo se fue desarrollando y dando lugar, digamos, al surgimiento de esta tecnología de la inteligencia artificial. La segunda revolución científico-técnica, pues ocurrió a mediados del siglo XIX y principios del XX. Quiero decir que esta revolución industrial primera lo que produjo fue las grandes revoluciones sociales en la Europa central, ¿verdad? Sobre todo en Alemania, Francia, y también Inglaterra. Bueno, la segunda revolución científico-técnica tiene ya lugar a fines del siglo XIX, principios del XX, y la tercera revolución científico-técnica ya es en el siglo XX y hasta mediados de este siglo, y tiene como característica principal esto, siempre está asociado, siempre estas revoluciones a las guerras, ¿verdad? Entonces la tercera revolución técnico-científica, pues esa ha sido una consecuencia de la primera y segunda guerras mundiales. No me detengo en esto sería también muy importante verlo, hay estudios, hay reflexión amplia sobre esto. Y eso ha dado lugar a la tercera revolución científico-técnica, pues a una cuarta revolución, que es desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Es decir, vivimos la cuarta revolución científico-técnica y es el contexto donde se nos hace comprensible el surgimiento de la cibernética y de la inteligencia artificial. Entonces a mí me importa mucho dar este contexto, no olvidarnos este contexto histórico y no olvidarnos de él, no hacer una historia como la que vimos antes de la producción individual, ¿verdad? Del descubrimiento individual. Sí, existe, pero eso si no consideramos el contexto, pues se cree que son los grandes pensadores, que sí lo son, o los grandes científicos, pero hay un contexto. Es como también podemos reflexionar esto que dijeron los eh, ideadores y reproductores de la inteligencia artificial, que empezamos de que, cuidado, la advertencia, ¿verdad? De que seguimos por este camino, pues vamos a la extinción humana. Bueno, estamos en la cuarta revolución científico-técnica. Vamos a ver algunas características, ¿verdad? De esta. Una primera característica de esta revolución y que viene desde poco antes de la Segunda Guerra Mundial con las innovaciones en la industria automotriz en Estados Unidos, ¿verdad? Del Taylorismo al Fordismo, y que es básicamente el empleo de la robótica en los medios de producción, ¿verdad? Fue en la industria del automóvil y la automatización. Y se originó con dos sistemas, yo no conozco actualmente si han innovado otro, pero el sistema CAD, que es el diseño asistido por computadora, el diseño de productos, ¿verdad? Y de procesos.
Y el CAM es la manufactura asistida por computadora y el ingreso de los robots. Y originalmente la automatización vino con la introducción de las bandas que regularon tiempos y movimientos, a diferencia de Taylor en 1913 en la industria del automóvil, y luego la gran innovación de los robots, la robótica en estas bandas, ¿verdad? Entonces, esto es una característica muy importante, todavía subsiste y sigue siendo en esta cuarta revolución científico-técnica. Otro aspecto que ha dado lugar a esta gran revolución, cuarta revolución, es un cambio de lo analógico a lo digital. Creo que eso pues, lo entendemos todos porque aquí también ocurrió hace algunos años el famoso apagón digital, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos los dispositivos electrónicos que tenían una base analógica, pues se convirtió a lo digital, ¿verdad? Nuestras televisiones de bulbos y eso a las pantallas, ¿verdad? Entonces aquí pongo una gráfica en donde cómo este cambio para ilustrar, es simplemente para ejemplificar, porque lo estoy dando como contexto, como antecedente, como características, ¿verdad? Antes de entrar particularmente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Que es un texto convertido a dígitos, ¿verdad? Ceros y unos. Entonces, esta es una gran transformación de lenguaje a lenguaje digital o de las imágenes analógicas, ¿verdad? De nuestras cámaras de video, de fotografía que tomaban, digamos, la imagen y la reproducían, pero de una manera análoga, ahora a lo digital. Y ya no solamente es en términos con el ingreso que ya para todos nos es una cosa común, ya ni pensamos en ella, como una imagen se puede transformar a un código de barras o a un código como estos que le llaman mm, bueno, esto que en todos los restaurantes y lugares ya lo ponen, ¿verdad? Allí está recogida, digamos, imagen y lenguaje en un código. Esta es una gran transformación muy profunda de esta cuarta revolución. Y bueno, la comunicación que va del cable al satélite. Antes toda la comunicación se daba por cable hasta que todas estas innovaciones técnicas dieron lugar a la comunicación por satélite que cambió completamente, y es en la que estamos, ¿verdad? Hoy uno se puede comunicar en tiempo real con otra persona que está al otro lado del mundo. Eso era impensable el siglo pasado. Entonces, es un cambio, una transformación también muy importante en esta cuarta revolución científico-técnica. Y esta última, que es la biotecnología, a través de la manipulación genética, ¿verdad? El control de los procesos biológicos a través del control, a través de una serie de técnicas que hacen posible cosas inimaginables, ¿verdad? En la producción biológica de alimentos, en la salud, etcétera. Entonces la biotecnología es también otra característica muy importante de esta cuarta revolución científico-técnica. Así tenemos las cuatro, ¿verdad? La robótica, el cambio analógico a lo digital, la comunicación y la biotecnología. Entonces, con esto de la cuarta revolución científica técnica, yo creo que podemos comprender mejor lo que es la inteligencia artificial. La otra vertiente que desde mi punto de vista ha dado lugar a la inteligencia artificial, porque no es la inteligencia artificial la que produzca esto, sino ha sido la revolución científico-técnica y el transhumanismo la que la ha producido. ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, el transhumanismo se empieza a hablar desde el siglo pasado, ¿verdad? Es un movimiento social, filosófico, científico,
que plantea el uso de la tecnología para el mejoramiento humano, es decir, la alteración total del ser humano. Y aquí tenemos, esto lo extraje de una página de internet, que para mí fue una sorpresa, Julian Huxley, que es el sobrino o el hijo, no recuerdo bien, de alguien que sí conocemos, ¿verdad? Porque creo que todos leímos Fahrenheit 451 y estas novelas de la llamada ciencia ficción, que ahora entiendo que ya no era tanto ficción, ¿verdad? Era el saber científico que estaba desarrollando. Bueno, pues su hijo o su nieto, Julian Huxley, fue un personaje, un biólogo inglés que lo nombran caballero del reino, Sir, ¿verdad? Es uno de los más eminentes representantes del materialismo evolucionista de esa fecha y se hace miembro del Consejo de la Sociedad Eugenésica en 1931. Como parte del comité ejecutivo de esta sociedad y vicepresidente de la Asociación por la Reforma de la Ley del Aborto. ¿En qué contexto está eh, el pensamiento del sobrino de Aldous Huxley y del mismo Aldous Huxley? Bueno, pues en esa época ya se discutía, se empezaba a discutir el crecimiento de la población, ¿verdad? De una manera que no se había visto a lo largo de toda la historia humana de Occidente, ¿verdad? Un crecimiento exponencial y entonces ya se estaban planteando pues el control de la población ya desde ese tiempo. Hoy en día continúa, ¿verdad? Entonces Huxley es el que plantea justamente aplicar la tecnología pues para tener este control también poblacional y tiene un montón de libros acá abajo, son más de 20 los que él escribe con sus investigaciones y todo está asociado justamente al asunto, digamos, de cómo mejorar al ser humano y cómo en un planteamiento de la teoría de la evolución, pero a su manera, ¿verdad? Como ha habido muchos y que dio lugar también a una corriente a mediados del siglo pasado dentro de la antropología, toda esta cuestión el evolucionismo social, que daba lugar a que iba a subsistir el que se adaptaba y el más fuerte, cosa que es bastante relativa. Entonces el transhumanismo tiene como antecedente a este señor, Julian Huxley, y ay, perdón, a ver, y este transhumanismo se puede visualizar en términos de dos vertientes. Partiendo de esto, ¿verdad? De controlar ya a la raza humana y su planteamiento es de cómo mejorarla. Bueno, la vertiente cibernética la observamos en el transhumanismo, la cibernética o informática, que plantea utilizar la inteligencia artificial, es decir, la unión del ser humano con la máquina y la creación de cyborgs. Aquí ya aparece este planteamiento en esta vertiente informática cibernética para ese propósito, ¿verdad? Eh, entonces, esta vertiente, pues, plantea volcar la mente y la identidad de la persona a la máquina. Esta es una vertiente. Y la otra es biotecnológica, utilizar la ingeniería genética y la biología sintética para modificar los genes de la especie humana para su mejoramiento o la creación de una especie nueva, poshumana. Ambos persiguen pero esto a través de la informática y los cyborgs, y esta a través de la manipulación biológica, ¿verdad? Entonces, una creación de una nueva especie que supere al humano como somos, como los conocemos, y que potencie la inteligencia, sea más fuerte y sea más longevo, que se pueda producir seres más longevos, ¿verdad? Esas son las dos vertientes del transhumanismo.
tiene obviamente toda una cuestión de transhumanismo, del humanismo del siglo XVIII, etcétera. No meto a eso, esa corriente filosófica, pero ahí está. Pero ambos, uno por un lado que se propone volcar la mente y la identidad personal a la máquina, y mientras los otros, esta investigación biotecnológica que encuentra los mecanismos del envejecimiento para controlarlos, pero ambos, ¿qué hay detrás de ellos? De estas aspiraciones, de una vertiente y otra. Pues la búsqueda de la inmortalidad, de generar un ser humano que ya no sería como nosotros, ¿verdad? Más longevo, más inteligente, más fuerte y que pues dure más. Hay una búsqueda de la inmortalidad detrás, algo que no se dice, de este transhumanismo. Ahora, la inteligencia artificial, que ya vimos de dónde proviene esa necesidad de desarrollar esto, la inteligencia artificial opera sobre la base, entre varias, ¿verdad? Yo observo tres: los algoritmos, el Big Data o los macrodatos y los dispositivos que están juntamente con los softwares y ahora la 5G, ¿verdad? Algoritmos, Big Data y dispositivos. Vamos a echarle un repaso muy rápido a cada uno de ellos. ¿Qué dicen? Eh, a ver, permítanme. Bueno, de los algoritmos, ¿verdad? Una formulación matemática que viene de hace tiempo y que ahora y que tiene que ver con la reiteración. Entonces, eso se usa mucho, mucho en estos programas cibernéticos, donde si uno, por ejemplo, en su celular pone una palabra o hace una búsqueda, por ejemplo, de una agencia de viajes porque uno quiere ir a Roma, al rato ya le aparecen propaganda de viajes, o si uno busca consumir X producto al rato, y si lo hace dos veces, al rato ya tiene uno toda la propaganda de eso. Eso es por la reiteración. En términos muy simples, los algoritmos pues han sido parte que nutren la inteligencia artificial. Vamos a ver más adelante si así opera la inteligencia o no. Los Big Data o los macrodatos, que sí lo tengo aquí. Bueno, los macrodatos se emplean en varias esferas, ¿verdad? ¿Qué son los macrodatos? Pues es la información digitalizada, ¿verdad? Que puede contener un dispositivo y que obviamente se relacione al tipo de aspecto de la realidad que vivimos y que puede ser traducida a esto. Entonces, se emplean estos macrodatos que las computadoras originales pues manejaban un conjunto de datos limitado, ¿verdad? Y en 50 años esto ha sido una cosa extraordinaria, por eso le llaman Big Datos. Entonces y ya ven que todo lo miden por los bytes, los kibytes, los megabytes, etcétera, la capacidad de memoria. Estos macrodatos se emplean en esferas la productiva, en los tres sectores: comunicativa, en lo personal y en la comunicación de masas, en el consumo, en los mercados, en el campo de la recreación, de la educación, del gobierno, de la política y en muchas de las actividades de la vida cotidiana. Los macrodatos son una fuente infalible de generación de valor. Son un objeto de alta rentabilidad, claro, es lo que vemos ahora. Ahora nos venden, si queremos más memoria, más uso de datos en nuestros dispositivos, pues nos van cobrando. Es un elemento que genera un gran valor y es una de las industrias más rentables, ¿verdad? Fíjense ustedes, para dar un ejemplo, en 2010, o sea, hace 13 años, hay un informe, el How Much Information, se establecía que los servidores del mundo
procesan 9.57 zettabytes, o sea, 9.57 billones de gigabytes de información, el equivalente a 12 gigabytes de información por persona. Esta es una locura. Y entonces, entre más información se tiene, pues más se conoce, ¿verdad? De esa realidad. Yo creo que nunca la va a agotar, por supuesto, pero esto quiere decir que ya pueden operar en todos los aspectos de la vida humana, ¿verdad? Entonces me regreso con los dispositivos, el software, la 5G. Bueno, eso no sé, es muy familiar, ¿verdad? Cómo fue la evolución de las primeras computadoras, de los primeros ordenadores a los actuales, ¿verdad? O de los móviles, de ese aparatote enorme que era el teléfono, ahora a los celulares, ¿verdad? Y donde lo que ocurre es que en estos dispositivos, y que usan también inteligencia artificial, lo que está haciendo es trasladar las funciones humanas de conocimiento y de información al dispositivo, pero no solamente las funciones humanas, sino también la comunicación, también la recreación. Entonces, en un dispositivo podemos ver que se concentra, por eso quizás sea la llamada, ¿cómo le llaman? La adicción a estos dispositivos. Yo lo he discutido mucho con mis alumnos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese aparatito está recogido prácticamente todo. Comunicación, recreación, porque uno ve películas, eso, comunicación, mercado, uno puede comprar a través de ellos, todo, casi todo lo que es la vida cotidiana está recogida en este dispositivo. Y de los softwares, bueno, los algoritmos en las redes, ¿verdad? En las redes que son varias, yo ahí no les puedo hablar mucho porque yo no estoy en redes, pero sí sé el Telegram, el WhatsApp, el Twitter, el YouTube, etcétera, Instagram, y que están allí metidas, estos software están allí, van junto. Entonces, hay una transformación en pocos años de la vida humana en esto, en esta cuarta revolución científico-técnica. Bueno, la 5G me voy más rápido porque creo que ya me estoy tardando. Y Big Data ya lo vimos. Y entonces, casi para concluir, planteo que la inteligencia artificial hoy día se está aplicando prácticamente en todas las esferas de la vida humana. En la educación, por ejemplo, en la elaboración de ensayos, de mapas conceptuales, narrativas, libros, plataformas, etcétera. Ya está ahí. Y hace poquito, como ya empezaron a ofertar, yo lo vi en el YouTube, softwares de inteligencia artificial para que hagan ensayos, para que hagan mapas conceptuales. Yo lo vi con mis alumnos porque yo evalúo a través de mapas conceptuales y ensayos y nada más se rieron, ¿verdad? Les dije, ya sé, lo pueden hacer a través de la inteligencia artificial. Entonces, ahí pregunta que en la educación y también en las plataformas ya está utilizando todo esto. Entonces, el campo educativo ahí está. En el arte, pues sin ninguna duda, ¿verdad? Las artes visuales, escénicas y plásticas. Por ejemplo, no sé si recuerdan, hace pocos meses allí en Hollywood hubo una huelga que duró como 2 meses de todos los técnicos que producen las películas porque pueden ser sustituidos. De hecho, lo son, ¿verdad? A través de la inteligencia artificial pueden generar ya películas sin necesidad de técnicos y ni de artistas, porque es posible con la imagen producir todos estos avatares, ¿verdad? La creación de libros igual, también. Uno puede ya crear una novela. No, uno no la está creando, uno está utilizando la inteligencia artificial para crear una novela y allí está. Entonces estamos frente a una nueva circunstancia que no habíamos pensado antes porque no había, ¿verdad? En el mercado y el comercio, sin ninguna duda, fue lo que impulsó este desarrollo tecnológico, ¿verdad? La mercadotecnia y el consumo, ahí está, a través de la inteligencia artificial, ya saben
hasta nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros antojos, cuándo, dónde, etcétera, porque lo manejan a través de la información que se va teniendo en la reiteración. En el uso militar, sin ninguna duda, que es lo que llevó a estas personas a decir, cuidado, porque esto nos puede llevar a la autodestrucción, ¿verdad?, de la especie humana. Y sí, porque quiero decirles que en esta cuarta revolución científico-técnica, los procesos de desarrollo tecnológico y de innovación ya salieron fuera de las manos del ser humano. ¿Qué quiere decir que ya salieron fuera del control del ser humano? Porque ya no están ahí, están en el mercado, están en el interés militar. O sea, ¿quién va a regular eso? Es una cuestión que debemos reflexionar y analizar, ¿verdad? Y que está en el debate. Estos señores dijeron, cuidado, hay que regularla. Otros dijeron, ay, es apocalíptico, pero bueno, se los planteo a ustedes para la reflexión. Y en la vida cotidiana que ya veíamos, en el transporte, en la vida doméstica, en la recreación, en los deportes, ya está la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, y ya con esto concluyo con una pregunta. En esta nueva era de la humanidad, de continuar estas tendencias, la manera de ver es ya en muchos casos muy difícil de regular y de controlar. ¿Qué futuro nos aguarda? Y concluyo con esta imagen de una pintura de Bruegel en 1568, que es la parábola de los ciegos, ¿verdad? En donde, fíjense, si vemos el contexto de 1568, pues ya era el otoño de la Edad Media, el principio ya del Renacimiento y de la nueva era que significó para Europa y para todo el mundo la modernidad, y que ya advertían eso. Bueno, aquí en esta queda plasmado en esta pintura, ¿verdad? De los ciegos, pues ya están aquí cayéndose, ¿verdad? Pero los que van atrás no saben que ese es el futuro inmediato que les espera, que se vayan al hoyo, al precipicio. Entonces me llamó la atención porque así siento que estamos como humanidad, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial y todos los artefactos tecnológicos y la tecnología que se está desarrollando, ¿verdad? Entonces, pues con esto concluyo y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Ahorita abrimos la sesión para que la gente pueda comentar o hacer unas preguntas y tú nos puedas ilustrar. Sí, 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 claro. me parece que de alguna forma a veces no nos damos cuenta o pensamos que son historias que no habíamos vivido. Ahorita me recuerda mucho esto que luego se guarda por ahí, ¿no? En, en viejas escrituras, ¿no? Como son en la Biblia o este tipo de cosas, que los seres humanos se quieren convertir en dioses, pues, ¿no? Y entonces, y ya viene, o sea, en dónde estaban parados? Y nosotros podemos hacer. Y bueno, y acabas con ese famoso cuadro tan particular que es la Torre de Babel, ¿no? O sea, otra vez todo disperso, todo extraño. Pero bueno, ese es como telón de fondo a lo que venías diciendo tú o mostraste en esta cuestión de la última parábola. Hay muchas cosas que me gustaría, pero a ver, estaba Mauricio Maya, levantó la mano y luego también Sebastián. Mauricio, si quieres desconectar tu micrófono para poder escuchar lo que quieras decir. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presentación. Eh, bueno, yo había hecho un gesto de aplauso con el Zoom, pero pues aprovechando que me dieron la palabra, eh, entendiendo esta, digamos, línea del tiempo que nos trazó
y que pues como pasa en muchos lados, se tiene esta idea de que hay un progreso continuo y sin embargo la mayoría de las situaciones futurísticas o distópicas hacen referencia a un miedo a la inteligencia artificial y a todos los peligros que uno como, bueno, que los escritores y como y los consumidores de contenido de este tipo nos imaginamos en su mayoría peligros. ¿Usted por qué se imagina que generalmente asociamos inteligencia artificial en un futuro a algo precisamente que, o sea, sé que nos dio varios detalles sobre por qué representa un peligro y muchos lo quieren pintar como una área, una oportunidad, pero pues no, yo no me dejo de imaginar peligros y precisamente con lo que menciona el doctor sobre esta necesidad de trascendencia de las personas, de lo que mencionaba usted en algún momento de la presentación, también esta búsqueda de la inmortalidad. ¿No será alguna especie de trampa que en esta búsqueda de esa inmortalidad al final nos salga el tiro por la culata? Y esa es una cuestión. Y la otra es que, pues sí, evidentes peligros que me gustaría mencionar es en el tema del transhumanismo. Hace poco escuchaba precisamente a un doctor en física que mencionaba que eh, el peligro que se corre es que en el futuro se incremente la desigualdad, que si ahorita la desigualdad es de quién tiene más o menos millones de dólares o de pesos, en un futuro sea quien tiene las mejores herramientas o adaptaciones biotecnológicas y en este caso también herramientas de inteligencia artificial, incluso a nivel de países, que ahorita también es algo muy, pues es prácticamente una guerra por controlar o por la innovación de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China es brutal, pero pues, o sea, es a lo que me refería con este tipo de peligros, porque uno se imagina más, pues a lo mejor también por las muestras que hemos dado de cómo ocupamos este tipo de, pues de herramientas, pero pues hasta qué punto dejarán de ser una herramienta si en algún momento, y bueno, sobre todo me gustaría saber su opinión sobre, yo creo que el miedo principal, no sé si lo mencionó en algún momento, de que se pueda adquirir conciencia por parte de una de estas inteligencias artificiales. Y esa sería como mi principal pregunta, disculpe si la fui desarrollando demasiado. Sí, gracias, Mauricio. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Comienzas por aquí o dejamos que alguien más participe? Como tú digas, Nacho, yo aquí ya las ¿Cómo? anoté, Ah, pero como pues no, ustedes digan, si si quieres quieren. ahorita, como que comienza con eso y luego vemos, abundamos y le damos la palabra a los Ah, demás. Por favor. bueno, pues sí, coincido contigo, Nacho, de que nos remite a estos libros sagrados que pues también se plantearon cuál era el futuro, ¿verdad? De la humanidad, hacia de dónde venimos y hacia dónde íbamos. Y sí, esta alusión bíblica, ¿verdad? De que el ser humano seremos como dioses, pues eso no está alejado de lo que hoy se plantea, por ejemplo, el transhumanismo. Y efectivamente, la Torre de Babel, o sea, son imágenes, metáforas o realidades, ¿verdad? Que nos muestra la historia y que yo estoy de acuerdo. Aquellos que pensaron, ¿verdad? Hacia dónde íbamos, pues sí fueron visionarios. También ha habido visionarios en cada época de la humanidad, digamos, cuando empiezan las revoluciones industriales siempre ha habido, y ahí tenemos la literatura, por ejemplo, de esto último en la cuarta revolución científico-técnica, que era la tercera, pues simplemente es cuestión de leer, ¿verdad? El pensamiento de los autores de la Escuela de Frankfurt, que ya veían venir esto y que nos hicieron advertencias.
Sí, entonces, primera cuestión, sí coincido contigo, Nacho, en esta relación que hacemos a aquellos textos antiguos. Y lo que dijo Mauricio, bueno, fueron varias preguntas, ¿verdad? Sí, los miedos. Bueno, hay que estar conscientes de que es controversial el asunto, que la opinión está dividida en el mundo, ¿verdad? De quienes pensamos sí en términos de peligros, y ya no de peligros, de realidades que nos están colocando en el camino de la autodestrucción, y quienes piensan que no, que al contrario aplauden y le echan porras a todas estas innovaciones y a esta tecnología. Desde hace años lo vengo discutiendo con mis alumnos y igual hay quienes piensan, que son la mayoría, que son áreas de oportunidades y beneficios, y ponen muchos ejemplos, ¿verdad? En la salud, por ejemplo, las operaciones, la cirugía, la medicina, o en el campo y eso, pero siempre hay el contraejemplo, siempre. Es decir, sí, pero eso no surgió de la nada, y como bien dice Mauricio, las desigualdades. ¿Qué pasa con todos estos desarrollos tecnológicos frente a un mundo desigual y ante poblaciones desiguales? Pues que se potencia la desigualdad. Entonces, no es que genere más desigualdad, sino que la potencia, la ya existente. Y ahí está una pregunta, ¿verdad? ¿Puede ser distinto? Yo pienso que sí, pero yo veo que no. Es decir, en términos teóricos sí podría ser diferente y podríamos hacer un uso distinto de la tecnología, que es otra cuestión que también dicen. Bueno, es el ser humano, la tecnología no es mala ni buena, es quien lo usa, el ser humano. Y yo siempre les pregunto, ¿y a poco está separada la tecnología del ser humano? Su desarrollo no se desarrolló por sí sola, independiente. Siempre hay un propósito, y en cualquier técnica que veamos, siempre ha habido un propósito comercial o militar. Son las fuentes originarias, ¿verdad? De esto. Entonces, también concuerdo, y por eso veo pues el peligro de que ya en términos más eh, pues tienen ustedes técnicos, sí, se está construyendo un ser humano nuevo, que quién sabe si le llamemos ser humano, ¿verdad? Simplemente en el lenguaje. La aparición del lenguaje significó en la historia humana una revolución muy grande. Pues ahora ya estamos frente a otra manera de lenguaje y de comunicación. Entramos en una era distinta, y digamos todo el estudio y ya el desarrollo de los cyborgs. Y algo que planteabas, Mauricio, importante, porque es un tema de esta controversia que ha sido trabajado en novelas de ciencia ficción, pero que ahí está, ¿verdad? ¿Podrán tomar conciencia los robots? Pues quién sabe, ¿verdad? Hay ya muchas películas que por algo se han desarrollado muchas películas trabajando el tema, ¿verdad? Hay y también nos planteaba un compañero, Roberto, ¿te acuerdas, Nacho, de los robots asesinos, ¿verdad? Que toman conciencia y que se van contra sus creadores. Bueno, eso está allí, quién sabe qué tanto sea ciencia y ficción, porque nos daba ya datos de que han ocurrido eso, sobre todo en el ámbito militar. Entonces, el tema de la conciencia es un tema que tendríamos que profundizar y ver, porque toda la investigación psicológica en cognición, pues es una investigación psicológica, por lo menos en Occidente, ¿verdad? Los países occidentales, que tiene que ver con el pensamiento racional. Pero el pensamiento racional no es el único pensamiento que tiene el ser humano, pero es el que domina y está en la base de todo este desarrollo tecnológico. Entonces, lo que vemos en la inteligencia artificial y con los algoritmos y los big data es ese traslado de la lógica racional, lógica aristotélica, a esos dispositivos. Y está la pregunta, ¿verdad? Que también se han hecho. Bueno, y entonces los robots sienten, pero ¿qué es el sentir? Entonces, si lo ve uno de una manera racional, dicen sí, sí es posible, y ya se habla de eso, ¿verdad? También.
hay quienes pensamos que la dimensión del sentir es una dimensión distinta que está fuera de lo racional. En fin, es una cosa también de mucha controversia. Y termino con lo que planteaba Mauricio de los peligros. Pues es que ya no es una cosa teórica que puede suceder, ya está ahí. Simplemente, si vemos en el campo de la biotecnología, todo el uso de ¿cómo se llaman? Los organismos genéticamente modificados, los transgénicos. Hay quien dice, una alumna que trabaja en el campo de la química y es química y defendía, dice, es que con el uso y desarrollo biotecnológico podemos acabar con la hambruna en el mundo. Digo, pues eso en teoría, pero ¿qué es lo que está produciendo los organismos genéticamente modificados? Pues están produciendo alteraciones en los procesos biológicos del ser humano. Entonces, traen más daño que beneficio, ¿verdad? Y eso está también comprobado, este, y es controversial, pero ahí está. Entonces, también el uso de fármacos o simplemente la pandemia, sí es cierto que fue un virus que salió del laboratorio, como el del VHI, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está la evidencia de que esta manipulación genética pues puede ser no necesariamente en beneficio de la humanidad, sino en su perjuicio. Y si cae en manos de los que piensan que, porque eso fue una decisión que tomó el G7, el grupo de los 7 países más desarrollados, hace unos años, y que ahí está, ya hay videos, digo, de algo también sirve la tecnología, se entera uno de muchas cosas que antes no hubiera uno podido saber. Han decidido de los 7,000 millones de seres humanos que somos en la actualidad, un poquito más o un poco más, ya casi lindamos en los 8,000 millones, han dicho y tomaron una decisión hace unos años de que había que bajar la población en 2,000 millones de seres. O sea, sobran. Y ese pensamiento ahí continúa. Y entonces ya no necesitan de bombas atómicas y guerras, ¿verdad? Simplemente con todos estos dispositivos, pues pueden generar la destrucción de grandes sectores de la humanidad. No sabe uno si en realidad, bueno, hay información, hay videos, pero sigue siendo controversial, ¿verdad? De que sí lo están haciendo a través de incluso de aparentes vacunas, ¿verdad? Todo eso está allí en la mesa y bueno, pues sí es un peligro, allí está. Y yo me inclino más por el lado, no es que a ultranza estén en contra del desarrollo tecnológico, pero sí estoy en una posición de que, por lo que estoy viendo, que está habiendo tanta destrucción como construcción y mucho de lo que he preguntado, ya con esto termino, a mis alumnos y de muchas maneras desde hace varios años, decir, bueno, a ver, ¿por qué creen que estas tecnologías son importantes usarlas? Y hay una cosa que he observado en todos estos años que he preguntado, es la comodidad. Por ejemplo, ¿por qué les gustan las plataformas en la educación, las plataformas o la educación a distancia? Porque ya no tienen que sufrir el transporte y porque ya no tienen que ir a la escuela, porque es más cómodo. ¿Por qué les gusta la banca móvil? Porque es más cómodo, ¿verdad? Ya no tiene que hacer colas. Y entonces el tema de la comodidad ahí está. Y entonces es una pregunta que yo hago, ¿verdad? ¿Qué es la comodidad? ¿Cómo era antes? Lo último que les dije en mi clase es que los que vivimos, que somos migrantes de una tecnología a otra, porque quienes nacieron ya en estas tecnologías, o sea, los millennials y centennials y los zetas, no tienen referentes. Nosotros sí, porque de esta generación tuvimos que enfrentar todo este proceso de cambio. Entonces, tenemos un referente del pasado. ¿Cómo era antes la vida sin estos dispositivos? Que los jóvenes no la tienen porque nacieron en medio de esto.
Entonces, nosotros decimos, pues antes era y podemos tener otro cierto tipo de valores, de valoración de este desarrollo tecnológico, que efectivamente, Mauricio, el tema del progreso, que fue muy reflexionado y criticado en los años 60 del siglo pasado, la escuela de Frankfurt y otros autores que decían, no, por ahí no va, esta cosa que dicen progreso no es, pero bueno, pues ese tipo de pensamiento, pues ya quedó allí, ya nadie lo lee. Bueno, con esto. No, muchas Muchas gracias, gracias. Alfredo. Yo creo que de todos modos hay más cosas. Sebastián había levantado la mano, pero ya no sé si está. O alguien más, Bárbara, o sea, si quieren comentar algo o hacer alguna observación. Creo que Sebastián está aquí, así que puedo preguntar algo después de que él haga su intervención. Ok, gracias. Gracias, Bárbara. Pues sí, bueno, yo también nada más estaba aplaudiendo, pero sí también tengo pues, dos como preguntas fundamentales. Pero si no puedo hacer una, ya después Bárbara, y si sobra tiempo, pues ya la otra, si no, no pasa nada. Pero hay algo ah, que cuando se toca hablando primeramente de cuestiones de comunicación o uso de redes, es una cosa que yo percibo, ¿no? Y es como, digamos, esta falta como de educación o como de saber utilizar simplemente las redes sociales o la comunicación, ¿no? Ah, en tanto fuente de comunicación o en tanto fuente de poder transmitir algo, conlleva un poder, ¿no? Y siento yo que aún las personas, bueno, más bien las personas ya nos dimos cuenta de este poder o de lo que podemos generar al utilizar, por ejemplo, una red social, ¿no? Los mismos países, los mismos estados ya se dieron cuenta de cómo pueden manipular a las personas en tanto una nueva forma de transmisión de comunicación. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos una inteligencia artificial que pareciera, ¿no? Y eso ya otra vez es una cuestión como de opinión, que por sí misma es capaz de generar cosas. Por lo tanto, si ya tenemos de por sí, ¿no? La idea o las personas ya nos dimos cuenta de que podemos, que es una fuente de poder en sí las redes sociales o las tecnologías actuales, esta que pareciera que por momentos tiene la capacidad de actuar sola, ah, ¿cómo poder controlarla, ¿no? Entonces, mis preguntas van en ese sentido, ¿no? Parece ser que por lo que he escuchado esta ya se contestó y es que sí, en efecto hay que regular o hay que encontrar una manera de controlar el uso de las redes sociales, perdón, el uso de la inteligencia artificial, cómo se usa, quién la puede usar y quién no. Porque, y otra vez, ¿no? Regresando un poco a lo que comentaba Mauricio y usted, doctor, ah, cuando empecé a leer lo que comentó Huxley, yo decía, bueno, pero no otras personas tenemos acceso a inteligencia artificial, ¿no? Tan sencillo, y eso comentándolo cuando él existía, ¿no? Pero hoy en día, 2023, no todas las personas tienen acceso a una inteligencia artificial. Tan sencillo de si no tienes computadora, si no tienes un celular, no tienes acceso. Y aún así, ¿no? Por ejemplo, las personas que estamos aquí presentes que sí tenemos celular e inteligencia artificial, se sabe que el chat GPT es una versión beta o una versión reducida al público en general, pero que digamos, puedes hacer un pago, ¿no? Y premium y accedes a más cosas. Y aún así, la versión premium de ChatGPT que hoy en día existe no es la versión disponible como para estados o para grandes empresas, ¿no? Entonces, aún así no hay una inteligencia artificial accesible para todos, más allá de una cuestión estructural. Eso por una parte. Y la segunda parte sería cómo buscar o cómo podría hacerse este esfuerzo por tratar de regular las inteligencias artificiales, cómo controlar eh, pues este poder o esta magnitud que en sí misma ya ofrece, ¿no? Porque pues, los grandes estados o las grandes personas que tienen poder en ellas, las grandes empresas, pues pareciera que no ofrece ninguna alternativa, ¿no? Yo diría que al contrario, que son entidades muy cómodas en este uso o en este control de poder, ¿no? Y ya para cerrar,
se me hace una cuestión muy irónica o muy paradójica, porque hace rato no se planteaba esta idea del transhumanismo como una forma de trascendencia, ¿no? Como una forma de que el ser humano pueda generar inmortalidad. Y hace rato usted ya finalizado, doctor, comentaba, sí, pero está también el riesgo de que en ese uso generemos una extinción de la humanidad, lo cual se me hace como muy irónico, ¿no? Y en esta parte, esta metáfora que se usa mucho y que en esta presentación también se habló como de que los seres humanos jugamos a ser a Dios, me recuerda mucho, por ejemplo, al mito del arca de Noé, ¿no? Que finalmente Dios casi también deja de existir cuando casi elimina todas sus creaciones, ¿no? Y solo deja a Noé y a su familia, ¿no? Entonces yo digo, imagínense que a Dios hubiera salido mal y también se extinguen Noé y su familia, en pos de esta idea de querer mejorar sus creaciones. Creo que a nosotros también nos podría pasar algo muy similar, ¿no? En pos de querer mejorar, um, estamos así en la cuerda floja de equivocarse y extinguir con ello a sus creaciones, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo poder regular eso? ¿Cómo no llegar hacia allá? No más que una idea de sí, ok, puede ayudar o puede servirnos. Antes de eso, ¿cómo no equivocarse? ¿No? Eso sería mi Alfredo, pues si quieres, adelante, y ya luego le damos la palabra a Bárbara. Bueno, entonces voy a ser muy rápido. De los planteamientos que se han hecho, las preguntas. ¿Cómo regularla? ¿Quién tendría que regularla? ¿Los gobiernos? Los mercados no lo van a hacer. Los gobiernos tampoco. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son nuestros límites? O sea, en la vida cotidiana ya no podemos zafarnos estamos atrapados. Uno no puede ir al banco a hacer intercambios o en el transporte, si no sabe usar uno la máquina, pues no puede uno meterse al metrobús, ¿verdad? O sea, el problema es que este tipo de tecnologías es invasivo, ya invadió toda la vida cotidiana y cómo zafarse de eso. Yo creo, y ahí respondería, de que sería deseable teóricamente que se pudiera regular, no lo van a hacer las instancias ni del mercado, las empresas, ni los gobiernos. Pero nosotros creo que sí, ahí está, ¿verdad? El asunto. ¿Y qué tanto estamos conscientes, uno, y dos, dispuestos a hacerlo? Para reconvenir todo esto de que es la comodidad, la facilidad, etcétera. Ahí está una cuestión y que yo por eso veo muy difícil que se pueda echar para atrás. Yo creo que son procesos que ya no se pueden echar para atrás y por eso a lo mejor piensan que es pesimismo, pero puede ser, pero es un pesimismo con conocimiento, ¿verdad? Y ahí yo me he remitido a las mitologías pues, que han dicho, ¿verdad? Y allí uno se encuentra, porque hablaste del arca de Noé, sí, al diluvio. O sea, ¿qué nos dicen estas mitologías? Pues cuando la maldad se apodera del mundo, viene un cataclismo, ¿verdad? No sé si eso sea la realidad. Lo que sí veo es que en términos científicos, en los sistemas complejos, cuando un sistema se complejiza, se colapsa. Cualquier sistema, desde los biológicos, los físicos, los sociales, cuando se complejizan, se colapsan. Entonces, bueno, pues estamos en eso. ¿Quién lo puede detener? Pues es algo que está más allá por eso decía, se ha salido de las manos del control. ¿Y por qué? Si vemos en una gráfica del desarrollo tecnológico, ha sido esto, pues desde la modernidad, ¿verdad? 2 siglos antes para acá, donde ha habido todo este desarrollo exponencial y antes se ha denostado, criticado la Edad Media, pero podemos aprender mucho de la Edad Media, que esa Edad Media no hubo aquí
en el continente americano no hubo Edad Media, ¿verdad? Es otra parte del poder. Ya lo que decía ¿cómo se llama? ¿Quién intervino? Que es muy importante, o Sí. sea, sí, ajá. Algo que decía que me parece muy importante perdón, aquí es que lo anoté, del poder. Sí, efectivamente implica un poder, no es para todos, y ese poder pues va a seguir haciendo uso del poder. El poder es una relación, donde uno domina a otro, ¿verdad? Y ahora lo domina o nos dominan más porque tienen más información. Con los Big Data saben todo de nosotros y nosotros qué tanto sabemos de ellos, pues no todo. El poder está allí, sí. El poder precede a todo este desarrollo tecnológico y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, pues más que una respuesta, mi reflexión sobre esta reflexión que se hace es esa. Yo creo que hay cosas que ya no se pueden echar para atrás. Fíjense que lo advirtieron. El Club de Budapest, Erwin Laszlo y todos los que convergían desde fines del siglo pasado, hacían una advertencia: detengan esto, hay que cambiar el curso de este desarrollo porque si no va a ser demasiado tarde. Y le calculaba por ahí del 2003, 2005, de que pudiera haber un cambio en esta tendencia del desarrollo del progreso. Bueno, yo creo que ahora ya es muy tarde. Simplemente veamos el cambio climático. ¿Qué tanto se puede echar para atrás? ¿Ustedes creen que lo van a echar los gobiernos? Pues se reúnen y a que proteste esta Greta Garbo y todos los jovencitos y vayan y, y protesten en sus reuniones, no los pelan, ahí siguen. Entonces, sigue imperando el mercado, el poder, digamos, económico a la vida humana. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ya hay cosas que difícilmente vamos a poder echar para atrás. En teoría sí, pero en lo real no. No, gracias, Alfredo. Sí. Bárbara, si te animas. Sí, gracias, profesor Ignacio, por la invitación y es un gusto escucharlo. Profesor Alfredo, no sé si se acuerda, yo fui una de las estudiantes de la Facultad de Psicología de la materia de identidad universitaria. Entonces, Pues sí, la verdad no me acuerdo bien. Pero qué gusto. gracias. Pues, más que una pregunta es como reflexión y creo que va muy encaminada a lo que preguntaba Sebastián y lo que usted comentaba ahorita sobre, es como esta reflexión de como la fascinación del trabajo como interdisciplinario que, que está detrás de este avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, mi comentario es que justamente las prioridades que se han tenido para ese avance, pues han sido muy pobres, ¿no? En el sentido de que si tuviéramos como una prioridad el resolver el cambio climático, hubiéramos utilizado ya toda esta tecnología para realmente poder resolver estos grandes conflictos, ¿no? Que tenemos y que justamente lo que decía Sebastián, ¿no? De esta ironía de, bueno, de alguna forma nos estamos llevando hacia la extinción, ¿no? Definitivamente el avance tecnológico tiene ciertas implicaciones, pero al mismo tiempo como siento que las prioridades que se han tenido no se han utilizado en, dentro de esta ventaja de la colaboración interdisciplinaria en el avance del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y siento yo que eso me hace pensar de qué manera, ¿no? Como esta capacidad de discernimiento y de capacidad de contemplar como dilemas éticos y toma de decisiones no necesariamente está, bueno, quizás dentro de la inteligencia artificial todavía, ¿no? Y qué tanto nosotros hemos perdido como esa capacidad de hacer uso ¿no? Del discernimiento, de contemplar como estos dilemas éticos y de tener claridad en las prioridades que deberíamos de tener.
O sea, yo pienso que no hay como una respuesta, no sé, me gustaría escuchar si la hay, pero es como ver esta contradicción, ¿no? De no saber, de no haber elegido ciertas prioridades para cambiar el curso, ¿no? Que usted comentaba ya, y la falta de prioridad, ¿no? De realmente ver más allá del ser humano, pero en relación con la naturaleza, y sí, ese es mi comentario. Muchas gracias, Bárbara. ¿Cómo ves, Bueno, Alfredo? no, pues coincido totalmente con lo que planteó Bárbara y me hago la misma pregunta. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que tratar de responder o reflexionar. ¿Por qué no hemos hecho uso de todos estos avances tecnológicos para mejorar nuestra vida cotidiana? Claro que en el discurso de los que apoyan esto dicen, pues claro que sí, sí hemos, sí este desarrollo tecnológico ha beneficiado, ya no tienes que hacer colas en el banco, ya en tu casa puedes pedir tu comida y te la llevan y todo eso dice, y entonces dicen, estamos haciendo un uso benéfico, pero no es así. Mm. O sea, como bien planteaba Bárbara, en el cambio climático, ¿por qué no hemos desarrollado las tecnologías para, para transformar, digamos? Sí, está allí el planteamiento, ¿verdad? Las tecnologías limpias, digamos, en el caso de la electricidad, etcétera. Sí, pero ahí entra el otro tema. ¿Por qué no los gobiernos en el mundo dicen, vámonos todos a cambiar nuestra práctica de consumo y vamos a cambiar? Pues no lo hacen porque lo que prevalece es el capital, el capitalismo, pues, que es un sistema económico y de vida en donde la prioridad es la ganancia, el valor, el dinero. Entonces, mientras sigue siendo eso y eso sea lo que impere en el mundo, pues yo veo difícil que se puedan hacer uso de las tecnologías para el bien. ¿Qué tenemos que llegar a esta destrucción para renovarnos y bajo otro sistema? Pues no lo sé, eso ya es, que yo por eso me he metido al estudio de las mitologías, porque es allí donde uno encuentra quienes se plantearon. Hoy día, pues, ¿quién habla del futuro? Pues, quienes hablan de un futuro con duda, promisorio, ¿verdad? Ante todo esto que se ve. O sea, ¿realmente las tecnologías han hecho mejor al ser humano? Pues lo que yo veo es que no. Y como bien planteaba Bárbara, nos implica dilemas éticos, sí. ¿Y por qué la ética no está presente en las empresas? Las empresas no operan con ética. Si operaran, a lo mejor otro mundo sería posible, pero no operan. Y luego, por ejemplo, me recordaste, Bárbara, pues sí, estas materias que introdujimos en el área de contexto, de ética, transdisciplina, pues se han desfigurado. Ya no son lo que originalmente plantearon y que iban en este sentido, ¿verdad? Ya están desfigurados, se imparten otros contenidos, otras cosas. Y entonces, si eso ocurre en la academia, pues afuera, pero sí hay esperanza, ¿eh? Porque, bueno, hay esperanza porque yo veo que, por ejemplo, en ciertos grupos de jóvenes han empezado a cambiar sus prácticas de consumo, de vida. Son pequeños grupos en todo el mundo, ¿verdad? Aunque lo que domina pues son los otros. Entonces el problema de la alienación, o sea, si no estamos conscientes de por qué estamos atrapados en el dispositivo, pues entonces va a ser difícil comprender y además también hay pues una actitud, no sé cómo denominarla, ¿verdad? Porque todo esto lo he discutido con mis alumnos y fíjense ustedes, les cuento rápido, ¿no? Porque es muy ilustrativo. Eh,
viendo esto de la inteligencia artificial y de la cibercultura, planteamos ya la discusión y ninguno hizo su observación en términos de esto que dijeron los expertos de que si seguíamos así íbamos a la extinción. Nadie hizo alusión y después de una hora de discusión les hice conciencia de eso. ¿Y por qué nadie se refirió a esto? ¿Y saben qué respondieron? Bueno, hubo risitas nerviosas y se refirieron. Dijeron, bueno, pues es que de todos modos nos vamos a morir todos. Pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué denota esto? Una negación, ¿no? Una negación frente a una realidad y yo creo que es un proceso también psicológico, ¿verdad? La negación frente a realidades que no son, pues no son, que son fuertes, que son irónicas, como decían, ¿verdad? Paradójicas, sí, pero yo digo que hay que discutirlo, hay que reflexionarlo y en lo que podamos, pues poder actuar, ¿verdad? Este, pero sí, es todo el tema, digamos, de las visiones, la cultura juvenil. Yo sé que ustedes son jóvenes, ¿verdad? Pero sí es diferente estas generaciones. Hay muchas cosas que yo no entiendo, de verdad. A lo mejor porque soy ya de generaciones anteriores, porque soy conservador, porque quién sabe, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no entiendo de la actitud juvenil frente a ellos mismos y frente al mundo. Lo que sí entiendo es que esta situación económica del neoliberalismo ha producido y fomentado un desbordamiento del yo, un narcisismo absoluto. Lo ha fomentado porque eso conviene. Y entonces es muy difícil remontar eso, ¿verdad? Yo, bueno, ahí dejaré. No, Muchas pues gracias. sí, gracias Alfredo, gracias a todos también. Yo nada más añadiría unas pequeñas cositas, porque sí es un tema de seguir desarrollando. Igual yo lo trabajo luego con los alumnos, porque les digo que es el universo que van a vivir, no el que nosotros vivimos. O sea, sí lo estamos viviendo, pero ellos van a estar de lleno y tienen que tomar algún camino por ahí, ¿no? Yo nada más diría algunas cuestiones. Sí tiene uno que buscar otros refugios, como dices tú, Alfredo. Yo me he dado cuenta de que también tenemos un concepto muy particular de la sabiduría humana. Una de ellas tiene que ver con esto como dices tú, se construyó desde Occidente, no nada más de Occidente, pero sí mucho de Occidente, que pareciera que la sabiduría humana eh, se mide por grados. Y entonces tiene uno que escalar ahí, ¿no? Y dices, no, espérame, eso está bien, una parte de la humanidad hizo eso, ¿no? Pero la otra es que hay tradiciones culturales con raíces muy profundas y que mantienen a lo humano marchando. Y yo creo que esa es la otra parte a la que hay que recurrir, porque si no, olvidamos, nosotros mismos nos enceguecemos pensando que en en esta como escalera tan bonita, ¿no? De subir al cielo planteado por una visión occidental, está la solución. A mí me parece que no. Hay que saberla manejar. Y esto lleva a al segundo punto. Esta idea del sentido de ser humano, pues, de humanidad, que ese es ahí donde tendría que aparecer eh, algo como estas disciplinas, como la psicología, pero el asunto es que se toma lo humano como lo defectuoso, pues. Y entonces te venden en Occidente la idea del defecto. O sea, ser humano es ser un ser defectuoso. Y entonces, pues para que no vivas eso, pues mira, aquí está la solución.
¿Cómo ves? Como decías tú, hay en las dos vertientes, ¿no? O sea, o te compras un chip o te pones una vacuna, o sea, para que ya no te pase eso, ¿no? A mí me parece que eso es una de las grandes pobrezas, pues, de lo que está viviéndose, porque no se ve la historia, como dices tú, de las mitologías, la historia a largo plazo. Ah, esa historia que nos permite ver otros conceptos, y tú lo mencionaste muy bien, a lo mejor se está vendiendo mucho dentro de este nuevo transhumanismo, ese pensamiento racional occidental. Y nos estamos olvidando de todo lo demás, pero lo demás está ahí. Pero la cuestión es que nos estamos comiendo la, la venta, o sea, que nos están enseñando a sentirnos defectuosos. Y entonces, ya sabrás si tú quieres seguir por ahí, cuando es totalmente al contrario. O sea, lo que está sucediendo es que em, te enseñan a no verte realmente con profundidad, simplemente a ver lo que ellos quieren que veas. Y ahí creo que ha habido algunas luchas, me parece bien, como dices, los diferentes lugares. Ahora veo, tienen por ahí historia, pero tienen más historia que lo que aparece en un primer momento. Y, y pues bueno, todo este rollo en lo que están metidas, tanto Bárbara como Jimena, ¿no? Que bueno, sí es la cara externa, pero hay que ir más allá. O sea, no es nada más la cuestión las terapias, un poco como se maneja igual, inteligencia artificial, ¿de dónde salió? Pues de formas muy profundas de budismo. Pero esa no le hacemos caso, no vamos ahí, porque eso no hay que verlo, pues, ¿no? O sea, hay que ver lo que se maneja en el comercio académico. Y así nos vamos por todos lados. Y yo creo que hay que ser cuidadosos. Ahí retomo y creo que es el desafío, Alfredo, toda esta propuesta de Dussel de aprender a pensar de nuevo, desde aquí, Ujú. con nuestra sangre, pues. No como me dicen en otro lado que tengo que pensar. Y eso cuesta trabajo, pero pues hay que hacerlo, no hay de otra. Bueno, en fin, ya nada más. Y de todos modos, nuevamente, Alfredo, muchas gracias. Realmente fue muy, nos dio muchas visiones, otras visiones, no nada más la antigüedad y como dices tú, otras historias, y que nos enseña a pensar a nosotros en otras historias también. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Seguiremos. Esto se grabará, bueno, está grabado y luego se podrá subir para que se pueda consultar con los demás compañeros. Bueno, feliz Navidad, feliz año, que la pasen muy bien. Estamos en eso ya, es diciembre 7, ya 8, ya estamos al borde de. Bueno, pásenla muy bien y seguiremos en contacto. Alfredo, nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Un abrazo. Sí, Y igual. feliz Navidad, Año Nuevo. Y efectivamente no hay que pensar en el defecto, sino en lo contrario. Muy bien, Nacho, eso es importantísimo, eso que dijiste. Bueno, estamos bien, ¿no? Cuídense mucho. Voy a Gracias. desconectar. Un Hasta luego. Chao. abrazo. Gracias, cuídense. Hasta luego. Bye, bye.